Dios les bendiga, amadas hermanas. Están en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a los ministerios Elim Central Los Ángeles. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, y nuestro código postal es el 90044. Te estamos invitando para que puedas congregarte con nosotros si no tienes dónde congregarte, y para que te quedes y te sintonices con este programa, te sientas ahí en tu casa cómoda, agarres tu Biblia y puedas aprender juntamente con nosotras de lo que hoy trae nuestro Padre Celestial para enseñarte. Y estamos continuando con nuestro tema de cuando tenemos el alma desgarrada. Y para eso, ¿verdad? Vamos a ir a nuestra Biblia, porque no podemos hablar de un tema si nosotros primero no citamos la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Salmo 7:2, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Y comentábamos, hermana Nancy, ¿verdad?, cómo anteriormente nosotros hablábamos de que un alma desgarrada es un alma que está hecha a pedacitos, como cuando el león viene y desgarra su comida para comerla. Y comentábamos de cómo en la palabra de Dios se dice de que el león es el enemigo, ¿verdad? Pero no el de la tribu de Judá, haciendo aclaración de eso, sino el Señor lo compara con un león que anda ahí listo para devorarnos, ¿verdad? Y cuando un alma está desgarrada, le es más fácil devorarnos. ¿Por qué? Porque así como en lo físico a un león le es más fácil comer su comida cuando la ha desgarrado, la ha deshilachado, también en lo espiritual, si nuestra alma está desgarrada, es más fácil para el enemigo devorarla. Pero en el nombre de Cristo eso no es así, ni contigo que nos estás viendo, ni con nosotras que estamos aquí desarrollando este tema, en el nombre de Jesús, que no es así. Pero hermana Nancy nos compartía de que hay características de un alma desgarrada, y entre ellas está que se siente perseguida, ¿verdad?, que sufre de injusticia, que se mueve en injusticia, ¿verdad? Y la persona que tiene el alma desgarrada y se mueve en injusticia es aquella que hace acepción de personas, que también saca provecho o partido de alguien, y es aquella persona, ¿verdad?, que también hace diferencia, ¿verdad?, que es lo que decíamos, que hace acepción de personas, ¿verdad? Y también hoy vamos a ver el siguiente punto, que dice que cuando hay injusticia y tenemos el alma desgarrada, tenemos murmuración. Y cuando tenemos murmuración, esto es algo bien tremendo, que hoy vamos a compartirlo contigo para que veas cómo el alma desgarrada que murmura se nota, y tú de esta manera puedes darte cuenta si tu alma, porque el estudio es, tal vez nosotros vamos a pensar, bueno, si dicen que murmura, entonces vamos a estar pensando en tal o y persona, ¿verdad? Pero no, es porque la palabra nos habla a nosotras mismas, para que nosotras mismas podamos aprender y entender si existe esto en nuestra vida, ¿verdad? Hermana Nancy, si nos pudiera compartir el versículo y lo que usted trae ahí para este punto. Amén. Vamos a leer en Job 6:30, donde dice, hay iniquidad en mi lengua, ¿acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de Job, ¿verdad? Que cómo es de que él, por todas las cosas que le habían pasado en su vida, ¿verdad? Su alma la tenía desgarrada. Así es. Por tanto que pues el enemigo vino y destrozó su casa. Entonces él, ¿verdad? Hablaba y hablaba y se justificaba, ¿verdad? Y se justificaba delante de Dios, pero él murmuraba, pues él hablaba, ¿verdad? Que por qué le había pasado esto, que por qué sus hijos, su casa se había perdido todo. Entonces él quería, él no se justificaba delante de Dios, ¿verdad? Y como culpando a Dios, ¿verdad? De que lo que le estaba pasando. Entonces muchas veces culpamos a Dios y nuestra alma murmura, ¿verdad? De lo que nos está pasando. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué esto pasó en mi casa? Y hablamos y nos justificamos. Así es. Y entonces es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la murmuración injustamente en nuestra alma y somos injustos. Así es, ¿verdad? Es bien tremendo, y tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia cuando se habla de que Aarón y Miriam, o María, ¿verdad?, como tú le quieras llamar, dice que murmuraron en contra del escogido de Jehová, que era
Moisés, ¿verdad? Y al Señor no le agradó esto. Hermana Nancy nos compartía de cómo es que cuando pasamos por situaciones difíciles, lo que hacemos en primer lugar, y lo digo, lo hacemos porque verdaderamente yo he caído en ese error también, es hablar en contra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo en la iglesia? ¿Por qué, Señor, si yo he tratado de comportarme de la mejor manera que a ti te agrada, ¿verdad? Pero también hay dos clases de murmuraciones, y está una sobre un hecho falso que recibe el nombre de calumnia. Y también está la otra, que es sobre un hecho verdadero, pero a este se le llama chisme. Y a veces, ¿verdad? Nosotros las mujeres especialmente somos más que los hermanos, ¿verdad? Dadas a lo que es la calumnia o el chisme, ¿verdad? Pero yo estaba viendo esto y estaba investigando, hermana Nancy, que dice que no solamente el que habla en contra de aquella persona, sino el que también pone oído a escuchar lo que se dice de aquella persona, tiene parte en la murmuración. Entonces, si hemos participado en esto, amadas hermanas, o si hemos murmurado en contra de Dios por la situación que vivimos, déjame decirte que existe injusticia en nuestra alma, y si existe injusticia en nuestra alma, es porque nuestra alma está desgarrada. Hay veces, como dice el pastor, hermana Nancy, yo no sé si usted se acuerda en algunas prédicas que él ha dado, que dice que a veces nos proponemos el estarle descubriendo los pies a nuestro esposo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos hablando a espaldas de él, murmurando a espaldas de él. Lo que debemos de hacer es orar por ese siervo. No podemos venir y estar murmurando en contra de nuestro esposo. Si hacemos eso, también estamos participando en la injusticia. Nosotras como mujeres somos las que más debemos de cubrir los pies de nuestro esposo, ¿verdad? Podríamos decir, pero ¿cómo no podemos venir y tapar lo que él está haciendo? Pero es que no nos corresponde a nosotras. Le corresponde que nosotros pongamos las cosas delante de Dios, y Él va a hacer justicia sobre lo que estemos viviendo, ¿verdad? Pero vamos a seguir con nuestro siguiente punto. Dice, la injusticia tiene variaciones de cambio, ¿verdad? De iniquidad a injusticia y después a la mentira, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a la Biblia. Si tú tienes ahí tu Biblia, ábrela y escudriñala con nosotros. En el libro de Oseas, en el capítulo 10 y el versículo 13 dice, ustedes han arado iniquidad, han cegado injusticia, han comido fruto de mentira, porque has confiado en tu camino, en la multitud de tus guerreros. ¿Verdad? Aquí vemos cómo el Señor por medio del profeta Oseas, le está diciendo esto al pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos tenían iniquidad dentro de ellos, que ellos tenían injusticia. ¿Cómo fue cambiando esto, verdad? Primero había maldad, después había injusticia y después pasó a ser mentira. Pero hermana Nancy nos va a compartir algo acerca de esto. Sí, ¿verdad? Como el ser injustos, hermana, nos lleva a variaciones de cambios de tantas cosas que puede pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Que de iniquidad, injusticia, mentira. Entonces, si no tenemos ese cuidado de ver cómo estamos, ¿verdad? Con nuestra alma a tantas cosas que nos lleva y hasta llegamos a confiar en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio camino, porque en lugar de confiar en Dios, en confiarle a Él las cosas y hablar con Él, ¿verdad? Decir, Señor, ¿cómo estoy? Ayúdame a que ya no siga este camino de injusticia, de mentira, porque eso es lo que quiere nuestro amado, ¿verdad? Que reconozcamos cómo está nuestra alma. Y entonces, si confiamos en nuestro propio camino, seguimos así, vamos a seguir mal. Entonces tenemos que pedir la ayuda al Señor de que nos ayude a confiar en Él, que le pidamos al Señor que nos guíe a todo momento, al Espíritu Santo, porque es tremendo, ¿verdad? Que con un alma desgarrada, una alma enferma, nos lleva mucho a cometer muchas cosas en nosotros que no miramos. Pero si alguien viene y te dice en el amor del Señor, ¿verdad? ¿Cómo estás? O la palabra viene y te confronta, ve y ve delante del Señor y pide perdón. Y decir, Señor, yo me arrepiento, enséñame, si me he apartado de ti, enséñame de nuevo cómo caminar delante de ti. Amén, así es, ¿verdad? Y es bien tremendo, hermana Nancy, porque si leemos el versículo así despacito, dice, ustedes han arado iniquidad, han cegado, o sea, han cosechado injusticia, y de su cosecha han comido fruto de mentira. Eso es lo más tremendo. Y cuando yo veía eso, yo decía, Jesucristo nos enseñó a través de la parábola del sembrador, amadas hermanas, que hay una tierra que el sembrador sale a sembrar, tira la semilla, dice la palabra de Dios.
y investigando cuál es la tierra. Somos nosotras mismas, nuestra alma, nuestro corazón. Ahí radica la tierra que Dios quiere que se are, pero para quitar toda esa clase de injusticia que antes traíamos, antes de que no habíamos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros traíamos toda esa clase de raíces malas, de plantas que no son, que van a dar buen fruto. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que haremos, que la palabra de Dios permita que entre a nuestro corazón y are ese corazón, esa tierra ahí, saque todo lo que no es nocivo para esa semilla que va a caer en nuestro corazón, y de esa manera ya no podamos dar cosecha de injusticia, sino al contrario, cosecha de justicia. Y si damos cosecha de justicia, vamos a tener frutos, pero no de mentira, sino fruto de verdad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a ser justo, ya no va a haber iniquidad y vamos a caminar y movernos en la verdad del Señor, ¿verdad? Ya no vamos a confiar en nuestros propios caminos, ni en la multitud de nuestras fuerzas. Aquí dice en el versículo, la multitud de tus guerreros, pero ahora nosotros no tenemos guerreros, las guerreras somos nosotras. Entonces ya no vamos a confiar nosotras tampoco en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino que vamos a confiar en el Señor. Hay un versículo, hermana Nancy, no sé si usted se recuerda, que está en Zacarías, que dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Sino que el Señor viene y usa su Espíritu, ¿verdad? Para que nosotros de esa manera podamos salir de esta situación, ya no vivir injustamente, ya no vivir con iniquidad, sino pasar a la verdad de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. La que está en Cristo, entonces está en la verdad. Amén, hermana. Así es, ¿verdad? Y entonces, por eso, ¿verdad? Vamos a seguir entonces con nuestro tema. Y el segundo punto que tenemos es, toda injusticia es pecado. Hermana Nancy, si nos puede compartir ahí. Sí, hermana, toda injusticia, ¿verdad? Es pecado delante de Dios. Así es. Porque dice ser santos, porque vuestro Padre es santo. Entonces, el Señor quiere llevarnos a esa santidad. Así es. ¿Verdad? Entonces, pero si estamos con nuestra alma desgarrada, ¿cómo vamos a llegar a esa santidad? ¿Verdad? ¿Cómo vamos? Entonces hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Que debemos nosotros entregar todo lo que tiene. Quizás has pasado por situaciones muy difíciles en tu hogar, en la iglesia, amén, y vas de prueba en prueba y quizás esas pruebas no las has superado, no las has podido superar en Dios. Entonces tu alma está siendo desgarrada, está siendo lastimada porque las pruebas te han lastimado tanto, pero recuerda que tenemos un Padre Todopoderoso, que Él es más grande que las pruebas, que Él es más grande que el enemigo, que todo lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas por tener nuestra alma mal, ¿verdad? Entonces, yo te invito, ¿verdad? Que ores, que le digas al Señor cómo te sientes para que no sigamos con nuestra alma con injusticia, que sigamos con mentiras, sino que pidámosle al Señor que sane nuestra alma, pidiéndole que entregándole todo al Señor y dejar las pruebas que tengas. Confía en Dios, porque Dios toma control de cada prueba, de cada situación que pase en tu casa. Dios tiene control, Él la tiene en sus manos. Él solo quiere ver un corazón dispuesto. Quiere que tú tengas ese corazón de que saques lo que tienes por dentro, se lo entregues, perdona si te han ofendido, perdona, porque el perdonar viene alivio a tu alma. Porque lamentablemente si no perdonamos, esa amargura llega a nuestro corazón, nuestra alma está desgarrada, está mal, y no podemos dar un paso adelante, no podemos crecer espiritualmente. Entonces hoy Dios está hablando a nuestras vidas, que quiere que seamos libres, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Si ya venimos a Cristo, Dios ya nos liberó, ya tomó nuestras cargas, ya perdonó nuestros pecados. Entonces, sigamos adelante, sigamos creyéndole a Dios, porque estamos en tiempos difíciles, últimos tiempos, donde el enemigo quiere meternos más en amargura. Nos quiere sacar del propósito de Dios. ¿Y cómo lo está haciendo? Desgarrando nuestra alma. Pero si tú le crees a Dios y todas las promesas que Dios ha dado a tu vida, eso se va a cumplir. Solo cree en Dios, ten fe y no dejemos que nuestra alma siga enferma, sino que el Señor vaya limpiando nuestra alma y nos va a dar victoria. Amén, aleluya, ¿verdad? Y yo quería compartir con ustedes un versículo en 1 de Juan 5:17, dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que
no lleva a la muerte. Entonces quiere decir que hay un pecado, hermana Nancy, que nos lleva a la muerte y hay un pecado que no lleva a la muerte. Y cuando yo estaba investigando acerca de esto, porque me entró la duda, yo empecé a pensar, entonces, ¿pecado es pecado o no es pecado? ¿Verdad? Ahí sí que el Señor pone en nuestro corazón para poder escudriñar más, y entonces el Señor me mostraba a través de su palabra que todo pecado es injusticia. No importa si es el pecado que lleva a la muerte o el que no lleva a la muerte. Amén. Por muy pequeño que sea, como nos compartía hermana Nancy, el decir mentiras, el hacer, como compartíamos anteriormente, hacer a un lado a las personas por su condición exterior, ¿verdad? Hermana Nancy nos compartía de cómo a veces las hacemos a un lado porque se ven humildes, ¿verdad? Eso también es pecado. Todo aquello que es bueno y dejamos de hacerlo, dice la palabra, también se convierte en pecado. Entonces es una injusticia, amada hermana. Hay pecados más grandes, como los pecados que el Señor menciona en su palabra, no los digo yo, los dice la palabra, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, todas esas lujuria, lascivia y todas esas cosas feas más que existen, ¿verdad? Que sí son pecados que llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque yo investigaba que dice que el pecado que no lleva a la muerte es aquel que nos, como dice mi pastor, uno va caminando detrás del Señor para allá y el pecado sin querer nos alcanza, nos atrapa, ¿verdad? Y lo cometemos. Pero aquel que deliberadamente comienza a pecar una y otra vez, sabe que lo que está haciendo está mal y sigue haciéndolo, ese es el pecado que lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque tú sigues constantemente haciéndolo. Sigues y sigues constantemente haciéndolo. Tú mismo estás buscando tu perdición. Por eso el proverbio, la Biblia dice que hay caminos que parecen de bien, pero su final es muerte. Entonces, ¿por qué? Porque esos caminos de esos pecados nos llevan a la muerte. Y por eso toda injusticia es pecado. Porque ya sea por un pecado muy pequeño que nosotros creamos en nuestra mente racional como humanos, es pequeño, no comparado con este que tal vez fue a matar a alguien, ¿verdad? Pero sigue siendo injusticia. Como comentaba hermana Nancy, si hay injusticia, quiere decir que nuestra alma está enferma y que está desgarrada. Y que el Señor no le agrada que estemos así, ¿verdad? Sino que Él lo que quiere, que nosotros estemos de otra manera, ¿verdad? Pero también tenemos otro punto que dice que el alma injusta o el alma desgarrada que está viviendo en injusticia no dice la verdad. Y hermana Nancy nos va a compartir un poquito acerca de eso. Amén. En Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Verdad? Como es de que nosotros mismos retenemos, ¿verdad?, la impiedad con nuestras mentiras, con nuestra injusticia, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que quitar toda impiedad de nosotros, toda injusticia, porque Amén. Paramos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, es. ¿verdad? Porque no decimos la verdad, porque nos quedamos a veces callados ante alguna injusticia, ¿verdad? Sí, así es. O quizás vemos a alguien haciendo cosas malas y no decimos la verdad, no para perjudicar, sino para ayudar, ¿verdad? Amén. Ayudar a ese hermano o quizás a tu propio hijo. A veces miramos cosas y nos quedamos calladas y no decimos la verdad por temor a que le pase algo. Así pero es. ¿verdad? Si tenemos de parte a nosotros, a Dios de nuestra parte, todo va a salir bien, Amén, amén, ¿verdad? Porque amén. es para ayudar a nuestro hijo, es para ayudar a nuestro esposo, a nuestro hermano en la iglesia. Entonces es muy importante que digamos la verdad y que no la retengamos con nuestras injusticias, con nuestras impiedades. Así es, ¿verdad? Hay un versículo, hermana Nancy, cuando usted mencionaba todo eso, ¿verdad? Que a mí me llamaba mucho la atención. Y en Proverbios 3:12 dice la palabra, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y hablar la verdad, usted decía, debemos de hablar la verdad cuando hay una injusticia, ¿verdad? No solamente tal vez cuando vemos que alguien daña a alguien, sino cuando tal vez nuestros hijos, amadas hermanas, a veces en casa están haciendo cosas injustas delante de Dios. Y nosotros estamos viendo que eso está pasando. Muchas veces queremos hacer nuestra mirada, pasarla para un lado y no verlo, ¿verdad? Porque son nuestros hijos, los amamos y no queremos dañarlos. Pero realmente les dañamos más cuando no les corregimos. Aquí dice, si el Señor disciplina al que ama, imagínense de un padre a su hijo. Si es querido, le va a disciplinar también. Y el decir la verdad en una manera es también disciplinar, ¿verdad? Cuando Jesús pasaba en medio de todos nosotros y hablaba verdad en medio de nosotros y sigue hablando a través de la palabra hasta el día de hoy, habla verdad a tu corazón y al mío.
Él está disciplinando nuestra manera de vivir, nuestra alma, ¿verdad? Si nuestra alma está desgarrada con estos estudios que hoy estamos aprendiendo acá, Él nos está disciplinando, nos está enseñando que siempre la disciplina debe de llevar como base el amor, como nuestro Señor Jesucristo lo hacía con nosotros y como lo hacía en aquel entonces, ¿verdad? Y lo sigue haciendo hoy. Que Él nos habla, nos disciplina y nos corrige con amor. ¿Para qué? Porque si ustedes se dan cuenta, como decíamos al principio, hermana Nancy, un alma desgarrada se compara a una carne que está desgarrada como el león desgarra, ¿verdad? Y para el hombre eso es imposible. ¿Cómo volver a juntar eso? Ya no se puede. Pero nosotros, nuestra palabra dice, la palabra de Dios dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, esta es una manera de decirle a nuestra alma desgarrada, si es que la tenemos, esperamos en el Señor que no sea así. Dios tiene la posibilidad de corregir esa alma. Dios tiene la posibilidad de volverla a ser una y de ponerla a que se someta a la voluntad del Espíritu, para que ya no sigamos hablando mentira, sino que caminemos en el camino, ¿verdad? Valga la redundancia, de la verdad, de lo que a Jesucristo le agrada, haciendo justicia, no injusticia, hablando verdad, no mentira, ¿verdad? Amando a todos para que seamos uno, como nos explicaba hermana Nancy, ¿verdad? Amén. Porque qué maravilloso es poder vivir de esa manera. Por eso es que no debemos pagar mal al que amamos. Y para eso vamos a ir a otro versículo, hermana Nancy, ¿lo tiene? Sí, vamos a leer en Salmo 7:4. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes de libertarlo, al que sin causa era mi enemigo. Así es. ¿Verdad? No debemos pagar mal al que está a la par de nosotros, ¿verdad? A veces injustamente quizás les pagamos mal, ¿verdad? Y sin causa. Sin causa venimos y pagamos mal porque quizás miramos una mala actitud de nuestro hermano, una mala actitud de nuestro esposo en la casa, ¿verdad? Entonces uno ya luego viene y su mente viene a pensar cosas malas. Entonces ya viene a uno a pagar mal. Sí. Entonces no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Al Señor eso no le agrada, que nosotros tenemos que no pagar mal. Aún por una mala mirada que te den, como dice nuestro pastor, bendice esa mirada, bendice esa lengüita, que es mejor bendecir que dar un mal pago, definitivamente, ¿verdad? Porque el Señor nos enseña amor, nos enseña que amemos a nuestro prójimo, y más el que está al lado, que en la casa, ¿quién está al lado? Nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando venimos al culto, el que está al lado es nuestro hermano en Cristo, que vale la sangre de Cristo igual que tú, igual que yo. Entonces no paguemos por mal. Nos hacen algo, bendigamos, pidamos por ese hermano, por nuestro esposo, y eso y qué bonito, porque tu alma queda libre. Así es. No se va desgarrando tu alma, no se va enfermando, sino que tú bendices, y qué bonito, porque esa persona te hizo algo y tal vez a veces lo hacen inconscientemente y viene uno y ya lo toma muy personal. Entonces dejar mejor que bendecir y no pagar con mal. Así es, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en la palabra, en Romanos 12, del 20 al 21 dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y el 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Y aquí habla de un enemigo. Pero hermana Nancy nos comentaba acerca de los hermanos en Cristo que valen lo mismo que nosotros valemos, la sangre de Jesucristo, de nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando a veces nos hacen algo malo, ahí queremos tomar venganza, pero la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo soy el único juez. Entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo en la mano de nuestro Señor, como ella decía, pedirle al Señor que sea el que tome esa situación en sus manos y que Él obre en el tiempo que Él cree que sea conveniente, ¿verdad? Porque dice que en Romanos 12:9 dice la palabra, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Y Romanos era una comunidad de cristianos, amados hermanos. Eso quiere decir que mi Señor, a través del apóstol Pablo, le estaba diciendo a una congregación, a una comunidad, ámense sin hipocresía, aborrezcan lo malo y apliquen lo bueno entre ustedes. Y cuando hacemos eso, todo lo que el enemigo quiera venir y meter en medio de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestra congregación, de nuestra iglesia, no va a poder, porque vamos a tener como una fortificación alrededor de nosotros que va a ser el amor de Cristo. Por eso en otro lado la Biblia también dice
que nos debemos unir en el vínculo perfecto que es el amor. El amor hace ese vínculo y se agarran como aquellos eslabones en cadena que no permite que nada entre de esa manera. Pero si aportillamos el vallado, dice en otro lado, la serpiente entrará y nos morderá. El Señor quiere que nos amemos y que ese amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Pero si tú no tienes una comunidad donde congregarte, no eres todavía parte del cuerpo de Cristo, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Dice la palabra de Dios, el Señor hizo este día para ti y para mí. Te invitamos a que nos acompañes si tienes el deseo en tu corazón, y yo sé que tú que nos estás viendo tienes en tu corazón el deseo de recibir a Jesucristo. Recíbelo en este momento, amada hermana. No va a haber mayor tesoro que tú puedas hacer que tener a Cristo en tu vida. Hermana Nancy, si pudiera orar por aquellas hermanas que desean recibir al Señor Jesucristo, que nos están viendo. Amén. Pues vamos a cierra tus ojos y pide de todo corazón que el Señor entre en tu corazón y Él desde ahorita va a guiar tu vida y vas a ser muy bendecida, ¿verdad? Entonces vamos a decirle hoy al Señor que Señor, entra en mi corazón, te pido que entres y que seas tú guiándome, perdona todos mis pecados y te invito a que entres a mi corazón para que seas mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, hoy entrego mi vida a ti y sé tú el que tenga que hacer lo que tenga que hacer en mi vida, en mi alma. Hoy te invito, Señor, y te doy las gracias por haber entrado hoy a mi corazón. Si tú aceptaste hoy al Señor en tu corazón, busca una congregación donde congregarte. Y si no tienes, pues aquí en pantalla están los números, puedes llamar y te pueden dar la dirección para que tú te puedas congregar aquí con nosotros. Así que bienvenida, porque ya eres parte de nosotros, ya eres hija de Dios y solo cree lo que Dios va a hacer en tu vida. No importando lo que venga, Dios va a estar contigo. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y si también necesitas ayuda porque no puedes sanar tu alma, hay un grupo de hermanos que están delegados por nuestro pastor que pueden ayudar a ministrar tu alma y de esa manera tu alma ya no pueda estar desgarrada, sino bajo la sumisión del poder de Dios y del Espíritu Santo. Que tengan una bendecida semana y que el Señor me las bendiga grandemente. Dios les bendiga.